Buenos días. Primero quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por permitirme presidir este evento. Sabemos que el organismo femenino sufre una serie de cambios durante el embarazo y que estos cambios fisiológicos pueden favorecer la presencia de infecciones urinarias que, de no ser diagnosticadas y tratadas a tiempo, pueden producir graves daños a la madre y al feto. El tema de este día es manejo de infección urinaria durante el embarazo. El expositor es el doctor Antonio Ciudad Reynó. El doctor Antonio Ciudad Reynó cursó estudios de pre y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de maestría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico especialista en gineco-obstetricia en los consultorios El Golf. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y vicechair de la sección Perú ante el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, OACO. Con ustedes el doctor Antonio Ciudad Reynó. Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al comité organizador del 23 Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología y 14 Congresos Peruanos de Climaterio por permitirme estar con ustedes y compartir esta charla sobre infección urinaria, nuevas evidencias en el diagnóstico y tratamiento durante la gestación. Los temas que vamos a desarrollar son estos que están mostrados en la pantalla y comenzaremos con el primero de ellos, que es con respecto a la definición. ¿Qué cosa es lo que llamamos una infección urinaria? Una infección urinaria no complicada en adultos comprende episodios de cistitis aguda y pielonefritis aguda en personas sanas. Esto es lo que se llama infección urinaria aguda no complicada. Y esto ocurre y se observa en mujeres que no tienen anomalías estructurales, ni funcionales de las vías urinarias, ni nefropatía, ni ninguna comorbilidad en curso. Sin embargo, aquellas infecciones que ocurren en mujeres que tienen alguna alteración anatómica de las vías urinarias, alguna cirugía urológica, historia de litiasis renal, uso de catéteres, injuria espinal en pacientes inmunocomorbidas o gestantes, se llama ya una infección urinaria complicada. Es decir, basta que una mujer sea una mujer embarazada para que la infección urinaria se denomine o se clasifique una infección urinaria complicada. Y esto es importante porque la definición entre la diferencia entre una complicada y una no complicada va a marcar el curso de cuál va a ser el manejo, diagnóstico y tratamiento. Veamos con respecto a la epidemiología. Las infecciones urinarias en general tienen una carga financiera muy importante para la sociedad. Se estima que cerca del 11% de mujeres reportan por lo menos un episodio de infección urinaria por año. La probabilidad de que una mujer tenga en el transcurso de su vida una infección urinaria es alrededor del 60%. Y las infecciones urinarias se presentan en más del 20% de todos los embarazos. Y son responsables del 10% de las admisiones hospitalarias antes de que se admita a la mujer en el transcurso del trabajo de parto. Por tanto, el costo económico de lo que significa una infección urinaria es sumamente gravitante. Solamente para que tengan una idea, en Estados Unidos, alrededor del 15% de todos los antibióticos que se dispensan para tratar infecciones urinarias. Y esto significa un costo anual que supera los $1.000 millones por año. Por lo tanto, el costo financiero, como repito, es sumamente importante.
¿Cuáles son los factores de riesgo para que exista una infección urinaria? Estos son los factores de riesgo de una infección urinaria no complicada. Entonces estamos hablando de mujeres premenopáusicas que tienen una historia de infección urinaria frecuente o reciente actividad sexual, el uso de métodos anticonceptivos como el diafragma, el uso de agentes permicides, que sean diabéticas, obesas, que padezcan de sickle cell anemia o que tengan alguna anormalidad estructural de las vías urinarias. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, si es que tienen atrofia vaginal, tienen un vaciado incompleto de la vejiga por un problema de distrofia genital, por ejemplo, historia de infecciones urinarias o diabetes mellitus. Varios de estos problemas que estamos mencionando, tanto de las mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, pueden ser problemas que son prevenibles y por lo tanto pueden evitar el que una persona tenga infección urinaria. En el caso de una mujer gestante existen otros factores de riesgo que pueden también condicionar la génesis de una infección urinaria. En la mayoría de mujeres, en las mujeres gestantes y no gestantes, las infecciones urinarias se limitan a ser infecciones urinarias bajas y se manifiestan como una bacteriuria asintomática, es decir, bacteriuria sin ninguna molestia para la mujer. Y esto estamos hablando del 2 al 20%. Si una bacteriuria asintomática no es tratada, el riesgo de que esta pueda producir una infección urinaria sintomática es cercano al 25%. Y las infecciones urinarias altas se presentan entre el 0.5 y 2% de todos los embarazos y es la causa más frecuente de que una mujer gestante pueda presentar una complicación gravísima, que es el shock séptico. Además del riesgo potencial de una infección severa, se recomienda que toda mujer gestante sea descartada de una portadora de una infección urinaria asintomática desde la primera visita de control prenatal, es decir, toda mujer gestante que llega a nuestro consultorio para su respectivo control prenatal, nosotros estamos en la obligación de descartar que esta persona no sea portadora de una infección urinaria asintomática. ¿Y por qué cosa es importante descartar esto? Porque las infecciones urinarias asintomáticas o sintomáticas están relacionadas a diversos problemas de patología obstétrica que lo veremos más adelante de qué cosa son las que se tratan. ¿Por qué cosa es más frecuente la infección urinaria durante la gestación? Básicamente porque el tracto de la vía urinaria es ligeramente atónico durante el embarazo debido al factor hormonal, existe una compresión fetal por el producto mismo de la gestación, existe un aumento del volumen urinario por los uretres que produce una columna líquida con éxtasis de la orina y por lo tanto favorece la infección, existe una disminución del tono ureteral que se asocia a un aumento del volumen urinario, existe una obstrucción parcial del uretra por el útero gestante, usualmente este útero está rotado hacia la derecha, lo cual conlleva una éxtasis de la orina dentro del tracto urinario, por lo tanto una generación de infección, y además también existe un aumento del pH de orina, existe una hipertrofia en la musculatura longitudinal del uréter, un aumento de la filtración glomerular y aumento del reflujo vesicoureteral. Todas estas condiciones hacen de que durante el embarazo sea una condición mucho más importante y más frecuente para generar infección urinaria durante la gestación. Y decíamos, ¿por qué cosa es importante que tratemos, primero diagnostiquemos y en segundo lugar tratemos a la infección urinaria? Porque generalmente la infección urinaria durante el embarazo puede ocasionar mayor riesgo de parto prematuro, mayor riesgo de restricción de crecimiento intrauterino, mayor riesgo de sepsis neonatal y mayor riesgo de epidemitis aguda. Por lo tanto, si nosotros queremos disminuir estos riesgos de una mujer gestante, lo tenemos simplemente que hacer con, en primer lugar, diagnosticar y tratar una infección urinaria. ¿Cómo evaluamos y cómo diagnosticamos?
La bacteriuria sintomática, como su nombre lo implica, no tiene signo de alarma, por ello se debe buscar su presencia en toda mujer gestante. En cambio, la bacteriuria sintomática, las molestias son similares en la población embarazada como en la población no embarazada, y estas son básicamente pueden ser bajas o altas. En el caso de las infecciones urinarias bajas, las molestias típicas son de lo que se conoce básicamente como una cistitis, que son disuria o laquiuria de edema vesical. Y en el caso de infecciones urinarias altos existe un compromiso del estado general donde puede haber dolor en el flanco, malestar general, fiebre, escalofríos, anorexia, náuseas, vómitos, es decir, existe un compromiso del estado general de una paciente y no hay molestias propias de una cistitis. Por lo tanto, uno tiene que hacer dentro del diagnóstico diferencial de una paciente gestante con molestias de compromiso del estado general, uno tiene que diagnosticar, pensar en una infección urinaria alta, como es la pielonefritis, pero también dentro del diagnóstico diferencial tiene que entrar apendicitis, colicistitis, pancreatitis, y estas condiciones pueden desencadenar contracciones uterinas y eventualmente una amenaza de parto preterno. ¿Cómo diagnosticamos infección urinaria? En primer lugar, la parte más sencilla y la más fácil de hacer es un examen de seguimiento urinario que uno eventualmente lo podría hacer en su propio consultorio. Y si uno no tiene un microscopio a la mano para hacer un examen de seguimiento urinario, puede hacer análisis con una tira reactiva, un dipstick, y esto puede hacerse con un grado de comparación científica 2A, con grado de recomendación B, o sea, el diagnóstico es relativamente potente para hacer un diagnóstico de infección urinaria inicialmente en una mujer embarazada. Obviamente el gol estándar para hacer el diagnóstico en infección urinaria es hacer un urocultivo. En quienes deberíamos de hacer siempre un urocultivo, debemos hacerlo en toda mujer embarazada, en sospecha de pielonefritis aguda, con síntomas que no se resuelven, que reaparecen a 2-4 semanas siguientes de finalizar el tratamiento, en mujeres que manifiestan síntomas atípicos. Fíjense que esto es bien importante. Nosotros estamos recomendando que se haga cultivo de orina en toda mujer embarazada. Si nosotros hacemos un examen de orina simple y en este examen de orina simple nos sale un seguimiento patológico, debemos de hacer un cultivo de orina para identificar qué es el agente, primero para confirmar si se trata de una infección urinaria y en segundo lugar confirmar qué agente es el causante de la infección urinaria. Tenemos que buscar rutinariamente la bacteriuria sintomática y esto tenemos que hacerlo desde la visita número 1 de control prenatal. ¿Qué cosa? Si hacemos un cultivo de orina, ¿cuánto es que hacemos diagnóstico de infección urinaria? Lo hacemos cuando tenemos 10 a las 5 unidades de colonias formadoras de una muestra de orina tomada del chorro medio con una previa higiene perineal. De salir el negativo, el urocultivo, debemos de repetir el urocultivo todos los meses en el caso de que la paciente sea una paciente portadora de una diabetes mellitus o que tenga un sickle-cell-anemia o que tenga defectos inmunológicos, anormalidades del tracto urinario o una historia conocida de infecciones urinarias recurrentes. El urocultivo de control para la búsqueda de una bacteriuria sintomática debe repetirse en cada trimestre de la gestación. Es decir, si nosotros tenemos una paciente que no tiene ningún factor de riesgo mencionado, deberíamos repetir idealmente en cada trimestre del embarazo un cultivo de orina para descartar que está haciendo una bacteriuria sintomática. De salir positivo el cultivo de orina, debiéramos dar el tratamiento. El urocultivo de control debe de hacerse siempre una semana después de haber concluido el esquema terapéutico elegido. Y de persistir la infección deben tomarse las medidas preventivas y profilácticas. ¿Cómo es que debemos interpretar el urocultivo?
Hay que tener en cuenta que la hematuria puede estar presente por contaminación, especialmente si la muestra es tomada en el transcurso del trabajo de parto, o debido al hecho fisiológico de la reducción de la reabsorción de proteínas, puede haber una escasa proteinuria y esto hay que saber interpretar el resultado. El otro tema importante es que durante el embarazo puede haber un flujo vaginal incrementado y esto puede también contaminar la muestra. Si nosotros tenemos en cuenta estas consideraciones, sabremos interpretar de una forma adecuada el cultivo de orina. Hay que tener también en cuenta otros análisis dependiendo cuál sea el diagnóstico diferencial en el cual nos estemos enfrentando. Y así tenemos que pedir siempre un hemograma completo, electrolitos, creatinina sérica o eventualmente amilasas en los cultivos si es que estamos pensando en otro tipo de patología causante del compromiso del estado general de la paciente. La ecografía renal es un examen auxiliar muy útil para descartar absceso renal si es que el caso así lo amerita. Si nosotros estamos ante el riesgo potencial de que la paciente sea portadora de estreptococo A y B, deberíamos de hacer un cultivo de secreción cervical. El estreptococo B es muy común en el tracto gastrointestinal y puede causar infecciones muy serias en el recién nacido. Esta patología no es muy frecuente en nuestro medio, pero tenemos siempre que pensar en ella para estar atento y eventualmente pedir y hacer este examen. ¿Cuál es la prevención y tratamiento? Estábamos diciendo cuáles son las consecuencias de infección urinaria en el embarazo en el caso de una bacteriuria sintomática, de no tratarla en una mujer gestante, que es el riesgo de desarrollar pielonefritis durante el embarazo. Y esto es un 30-40% versus 3 a 4% de pacientes tratados. Es decir, si nosotros tratamos una bacteriuria sintomática, solamente al 3 a 4% de estas van a transformarse en una infección, una bacteria sintomática. Si no las tratamos, se pueden transformar en un 30-40% más frecuente en una bacteria sintomática. Y si esto es así, puede desarrollar también una pielonefritis. En una revisión Cochrane sobre el tema, se vio de que dar un tratamiento antibiótico es efectivo simplemente para reducir el bajo peso al nacer. Si la bacteria sintomática no progresa a una infección asintomática, no está asociada a parto pretérmino. Es decir, estamos disminuyendo factor de riesgo de parto pretérmino, estamos disminuyendo bajo peso al nacer con tratar una bacteriuria asintomática. Y el estreptococo grupo B está claramente relacionado a ruptura prematura de membranas, prematuridad e infección neonatal. En el caso de una bacteria sintomática, la pielonefritis aguda es la más común, es mucho más común que se presente en el embarazo tardío, es decir, en el segundo o tercer trimestre, especialmente si es que en el primer trimestre no hemos tratado la bacteriuria asintomática. 15 a 20% de mujeres con pielonefritis hacen bacteriemia, por lo tanto es bien importante que tratemos de infección urinaria asintomática y sintomática. Debemos tratarlas a las dos por igual. No es que la bacteriuria asintomática es menos leve, es menos peligrosa y por tanto no debe ser tratada. No, en una paciente embarazada debemos tratar la bacteria asintomática como la sintomática. Ambas son igualmente de consecuencias potencialmente deleterias para el embarazo. El diagnóstico de cistitis uretritis es básicamente clínico: disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia urinaria, dolor suprabúbico. O sea, uno puede hacer el diagnóstico clínicamente. Pero en el caso de una infección alta de pielonefritis, además del compromiso del estado general, es mandatorio hacer un cultivo de orina para hacer el diagnóstico y la comprobación de que estamos ante este problema. ¿Cuál es la razón de ser del objetivo del tratamiento?
tenemos una rápida desaparición de los síntomas, una reducción de la morbilidad y una profilaxis de las reinfecciones. Haciendo esto, nosotros lo conseguimos con una terapia antibiótica de corta duración, ¿no? Esto, una terapia antibiótica de corta duración, nos hace tener una baja presión selectiva de las cepas resistentes, existe un buen cumplimiento de la terapia, con generación de pocos eventos adversos, y hay un bajo impacto en la flora del huésped y también, obviamente, influye en el bajo costo del tratamiento. ¿A qué le llamamos nosotros una infección urinaria de corta duración? Le llamamos básicamente a una infección desde 3, 5 o 7 días. Y esto tiene un grado de comprobación científica 1A, un grado de recomendación A. Es decir, es una recomendación muy potente basada en estudios clínicos muy bien controlados y metaanálisis que sugieren y que indican que una mujer gestante con tratamiento de 3, 5, 7 días es suficiente. Los tratamientos más cortos de solamente un día no son recomendables, pero sí lo son tratamientos de mínimo 3 días. Eso es bien importante. No vemos tratamientos de muy corta duración de un día en una mujer gestante. Démoslo de mínimo 3 días, idealmente 5, tal vez hasta 7 días, pero tiene que ser mínimo 3 días. Los antibióticos usualmente usados en estos casos son los que estamos diciendo acá: amoxicilina, ampicilina, cefalosporina, diclofenatoína, etc. Y las fluoroquinolonas usualmente no se recomiendan como primera elección porque se ha visto de que pueden tener un daño en el cartílago de los bebés, pero esto es un hecho que se ha encontrado fundamentalmente en animales, pero no en humanos. Pero simplemente por esta recomendación es aconsejable no usarlo, especialmente en el primer trimestre, pero sí se puede usar a partir del segundo trimestre si es que uno juzga que el riesgo compensa largamente el beneficio. En el segundo o tercer trimestre, decíamos, no hay inconveniente de usar los nitrofuranos ni la trimethoprimina, excepto en mujeres con deficiencia en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que esta puede desarrollar embolias. Y quienes tienen la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, fundamentalmente las mujeres que son naturales del Mediterráneo. En la fase final del tercer trimestre tampoco debería usarse el trimethoprimina porque esto puede originar kernicterus en el recién nacido luego del parto. La pielonefritis requiere hospitalización con tratamiento endovenoso. Es una recomendación grado 1A con grado de recomendación A. Los aminoglicosidos se pueden usar, pero son categoría D, es decir, tienen un potencial efecto nefro y neurotóxico. El cultivo de control en una semana después del tratamiento es mandatorio, y la profilaxis post-coital en mujeres con historia de infección urinaria luego del coito es altamente recomendable también. Estos son la clasificación de los antibióticos A, B, C, D, X. A es un estudio en embarazadas no evidenciado riesgo. B, estudios en animales no han evidenciado riesgo, pero estudios adecuados en embarazadas no existen. Pero la mayor parte de antibióticos, como la penicilina, son considerados categoría B, como lo vamos a ver acá. Todos categoría B son amoxicilina, cefalosporina, citromicina, es decir, son medicamentos de uso seguro durante el embarazo, relativamente seguro como todo. Y en cambio las quinolonas y la trimethoprim son categoría C, y las aminoglicosios como gentamicina, amicacina, categoría D, tetraciclina, categoría D. Debemos usarlo el esquema de tratamiento básicamente para amoxicilina, cefalexina en el caso de bacterias asintomáticas, y en el caso de mujer gestante con duración de 14 días, en el caso de pielonefritis, debemos usar el tratamiento por 14 días. Y aquí recomendamos estos antibióticos, que son también antibióticos seguros para ser usados durante el embarazo.
Si nosotros queremos usar tratamiento profiláctico de infecciones urinarias, podemos utilizar estos medicamentos que están descritos acá en esta diapositiva. Si hay algunos mensajes que quisiera que llevemos a lo largo de esta presentación, son básicamente los siguientes. Debe buscarse, diagnosticarse y tratarse las infecciones urinarias asintomáticas o no en toda mujer gestante. La E. coli sigue siendo el agente etiológico más frecuente de las infecciones urinarias. La infección urinaria en el embarazo pone en riesgo la aparición de diversas patologías como la pielonefritis, el parto pretérmino, la restricción de crecimiento y la sepsis neonatal. Hay la necesidad de elegir con cuidado el antibiótico ideal para el tratamiento, pensando en el potencial daño en el producto del embarazo. Y luego de 2 a 4 semanas de completar el tratamiento, hay que hacer un cultivo de orina para asegurarnos que no exista reinfección. La pielonefritis del embarazo amerita tratamiento intrahospitalario. Y pensar en las diversas alternativas existentes para la profilaxis y la prevención de las infecciones urinarias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ciudad Reynoso, por la excelente y muy clara, muy precisa conferencia brindada, un aspecto tan importante como las infecciones urinarias durante el embarazo. Agradecemos la participación de todos los asistentes y deseándoles un lindo periodo de involucramiento en cuestiones puramente ginecostéticas de nuestra especialidad en esos momentos en que estamos pasando por tantos problemas. Les decimos felicidades y buenos días.